Dios nos bendiga. Ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios, que es a lo que venimos en la iglesia. Hemos estado estudiando por quizás 5 meses el Evangelio de Juan y ahora pues lastimosamente llegó a su final. Hoy concluimos el capítulo 21 del Evangelio de Juan y fíjense que no es el final. El capítulo 21 del Evangelio de Juan marca el principio de lo que es en realidad el Evangelio, un Jesucristo resucitado, reconfortando, restaurando a sus discípulos, porque después de su muerte los discípulos quedaron dispersos, unos escondidos y otros por ahí. Pedro se había ido a pescar y Jesús llegó donde Pedro y no le habían conocido y Jesús le dice, eso vimos el anterior sábado, no lo habían conocido, estaba a la orilla y les dijo, echen la red al otro lado, si toda la noche hemos estado pescando, dijo. Y de repente le dice, vuélvanla a tirar. Y la tiraron y sacaron 153 peces, dice, grandes. Y comieron, Jesús les preparó el desayuno a la orilla de la playa, bien romántico, bien con los suyos, y de una manera especial, personal, comió con ellos. Y básicamente el Evangelio de Juan, hoy llegamos a su final y es la conclusión. Del capítulo 1 al 13 del Evangelio de Juan encontramos una vida pública de Jesús, enseñándole a todo mundo, haciendo señales. Cada señal, aprendimos que una señal nos guía hacia algo. Es como una flechita que nos está dando señales para llegar a algún lugar o para seguir una instrucción. Por eso en el Evangelio de Juan los milagros no se llaman milagros, se llaman señales. Son señales que nos llevan a una verdad, conocer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en Él. O sea, que creamos que Jesús es el enviado de parte de Dios. Entonces, del 1 al 13, Jesús alimenta a 5,000 personas. Jesús regaña a los fariseos, les dice que si no creen en Él, en sus pecados se van a morir. Y de una u otra manera, públicamente. A partir del capítulo 13, Jesús comienza con sus 12 discípulos a comentarles y a compartirles que le es necesario morir, ir a la cruz, y comienza a compartirles tantas cosas maravillosas, les comienza a hablar en parábolas y comienza a vivir esa vida con ellos. Por eso aprendíamos en esa sección que Dios, el mismo Jesucristo, nos enseña que hay un grupo que son los nuestros, un grupo de allegados, puede ser nuestra familia, nuestros amigos, y a ellos les tenemos que dedicar cierto tiempo, mostrarles el reino de los cielos. No vamos a pensar llegar a toda la ciudad, no, a los nuestros, a los que están cerca de nosotros, que les hablemos del Evangelio y lo más importante, que nos comportemos como es digno del Evangelio, porque a veces hablamos y decimos, pero a la hora de comportarnos nos comportamos como cualquier chabacán y ahí también no damos buen testimonio. Así que hasta el capítulo, esa parte llega hasta el capítulo 19. En el capítulo 19 Jesús dice, consumado es, ya está hecho. Y en donde él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y se da toda esa situación donde Jesús es llevado a juicio, es crucificado, pero en todo eso Jesús hasta el último momento muestra que Él tiene el control de la situación. Porque el Evangelio de Juan no muestra a Jesús como una víctima que es llevado al matadero. El Evangelio de Juan dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Y cuando está crucificado, Jesús dice unas palabras maravillosas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mujeres están llorando en el camino cuando Él va con la cruz y les dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque si hacen esto con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el seco? Y Él estaba mostrando que apaleado, de todas maneras como era, Él tenía el control de todo, de toda situación. Y ahora, un libro sencillo hubiera terminado en el capítulo 19, una biografía de cualquier personaje. Capítulo 19, nació en el año 1, murió en el año 33, Jesucristo. Pero no, tenemos un capítulo 20 donde Jesús nos enseña muchas cosas como la paradoja del reino y tantas cosas muy interesantes donde Jesús
está enseñando que el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza es comparado con Jesucristo. ¿Cómo es posible que desde la humildad, desde el sufrimiento y el quebranto de una muerte tenida en ese tiempo como decían allí, que maldito el que es colgado en un madero, partiendo desde ese punto, el reino de los cielos es tan grande? Partiendo de que a los primeros que se les presentó es a las mujeres, que en ese tiempo también no eran las personas que más se les creía, partiendo de que sus discípulos mismos no creían que podía Jesús resucitar, y de ahí podemos ver que el Evangelio es verdadero, porque está contado con defectos de los apóstoles y comienza el Evangelio a hacerse tan grande. El énfasis no está en la semilla, sino en qué tan grande se puede volver esa semilla. Llegar hasta el punto en que sus discípulos dan la vida por él y el Evangelio es expandido por todo el mundo. Y de esa manera llegamos ahora a lo que es al capítulo 21, donde Jesús todavía le faltaba una tarea, que era restaurar a Pedro, aquel que iba a ser como una base, como un líder para expandir el Evangelio. ¿Y alguien recuerda qué hizo Pedro, además de caminar en el agua junto con Jesús? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué se acuerdan más de Pedro ustedes? Es como cuando les pregunto, ¿por qué se acuerdan de Judas? Porque traicionó a Jesús. Nadie se acuerda que Judas era un nombre, el nombre Judas era un nombre respetable, honorable. Él era el tesorero de nuestro Señor Jesucristo, llevó las finanzas por mucho tiempo. Pero si nos acordamos de Judas, Judas, el que traicionó a Jesús. Y si nos acordamos de Pedro, el que negó a Jesús. Y exactamente, todos somos como Pedro. Hemos negado a Jesús en algún momento con nuestros actos, con nuestra boca y de muchas maneras. Pero Jesús llegó a restaurar a Pedro. Y así como restaura a Pedro, nos va a restaurar a nosotros también. Así que vamos al capítulo 21, verso 15. Jesús ya desayunó con ellos. Del 1 al 15 Jesús ya desayunó con sus discípulos y está ahí platicando con ellos. Pero hay una plática allí y una palabra difícil de expresar. Y ahí vamos a comenzar. ¿A cuántos de los que estamos en esta sala, en este lugar, nos es fácil expresar un te amo sinceramente? Y decirle a tu pareja, a tu hermano, a tu padre, te amo. Déjeme decirle que no es fácil. Sin el amor de Dios, sin una crianza infundida en esa línea, es difícil. Muchos de nosotros somos criados que entre hombres no nos abrazamos, no nos damos la mano. El papá nuestro, yo no me acuerdo que alguna vez mi papá me haya dicho a mí, hijo, te amo. Tal vez entre mujeres tal vez es más fácil, pero entre hombres decir un te amo es difícil. E incluso, y en esta ocasión, o que te pregunten, ¿me amas? Sí, te quiero mucho, le digo, ¿sí? Y si te vuelven a preguntar como a Pedro, Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro al final termina diciendo, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Pero esa pregunta, con esa, vamos a iniciar con eso, pensando en qué tan fácil nos es a nosotros amar sinceramente, no del diente al labio. Recuérdense de que hay 3 clases de amor, hay 4, porque está una que se llama storge, no recuerdo, pero esa es un amor de protección, como el que le tenemos a la patria, digamos, un amor, o sea, que va más que todo por orgullo y protección. Pero los 3 amores que nosotros más practicamos es el amor fileo o pilia, que tiene que ver con un amor de familia, un amor de una amistad, ser leal a las amistades, y más que todo lo practicamos entre amigos y con la familia, un amor fileo. El otro es el amor eros, que es un amor erótico, un amor pasional, un amor de pareja, y muchas veces no es amor, dice un salmista, sino que es una obsesión, ¿ver?
ya se lo pueden algunos. Entonces, porque es algo que te lleva solo por sentimientos y emociones pasajeras. Es un amor que con el tiempo se acaba el encanto y no dura. Y el amor que perdura, que es inquebrantable, que es básicamente que todo lo soporta, del que habla la Biblia, que básicamente tiene que ver con una condición altruista en todo momento, es el amor ágape, que es el amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo por nosotros, que es el amor de Dios, el amor que puede tener una madre, que tiene un amor verdadero hacia uno, es un amor que es al cual nosotros como cristianos estamos llamados a llegar en algunos puntos. Quizás no siempre vamos a tener un amor ágape tremendo, pero que intentemos tenerlo. Y en esa parte vamos a iniciar entonces con eso del amor, porque es las preguntas que nuestro Señor Jesucristo le hace a Pedro en ese momento. Recuerden, Pedro le negó a Jesús 3 veces. Jesús ya había hablado con Pedro íntimamente en lo secreto, ya había desayunado con él, ya le había dicho, no te preocupes, no pasa nada, lo que hiciste, ya yo mismo te había dicho que lo ibas a hacer. Pero Pedro lo negó públicamente a Jesús y ahora faltaba que Jesús le restaurara públicamente también a él, delante de los demás discípulos. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Juan capítulo 21, verso 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y dice ahí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú sabes que te amo, Jesús le dijo. Que tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Y nos preguntas esta tarde, José, Luis, Carlos, Roberto, Toño, Cheyo, ¿me amas? Y Señor, tú conoces nuestro corazón. Perdónanos, porque a veces nuestra actitud no es de un amor hacia ti. Pareciera que practicamos una religión de llegar, asistir a un lugar, pero tú nos conoces, Señor. Y en esta tarde, tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, nos ayude a poderte amar cada día más, a poderte conocer, a poder tener amor por tu palabra, porque eso es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y comenzando desde ahí, tú obrarás en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les decía que en esa ocasión cualquiera de nosotros, estando ante el maestro, creen que no hubiera estado sonrojado o como decimos otros, achicado, con la cara gacha, que se estén preguntando, después de saber que lo he negado pues 3 veces, y 3 veces le pregunta Pedro, ¿me amas? Era algo quizás muy especial, pero muy necesario, y podemos ver acá el tiempo que nuestro Señor se tomó para hacer esa restauración, porque después de esto vamos a ver a Pedro en el libro de los Hechos predicar un sermón que se convierte en 3,000 personas en el primer sermón, porque lo hacía con un corazón restaurado, ya no con la espada para volar orejas, sino que con la espada de la palabra para penetrar hasta lo más profundo de los corazones de las personas, porque ya había sido restaurado. Y así cada uno de nosotros necesita esa restauración de parte de Dios para poder ir más allá, para no llevar una carga en nuestros corazones, sino que el Señor verdaderamente nos haga libres y nos haga sentir que somos sus hijos y somos amados por Él.
Y recuerden que toda la Biblia y todo el Evangelio de Juan se trata, y Juan habla mucho del amor. Si ustedes se van a las cartas de Juan, nos dice que aquel que no ama no ha nacido de nuevo y permanece en tinieblas. ¿Cómo es posible que puedas decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo, a quien puedes ver? Y vamos a ver eso constantemente en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Juan. Y por eso dice que cuando hubieron comido, Jesús se acerca a Simón, hijo de Jonás. El término hijo de Jonás era decir el apellido de aquella persona. Jesús, ¿cuál era el apellido de Jesús? Vaya, alguien me dice, Jesús. ¿Cómo le gritaban a David cuando pasaba? A David, ya les dije Jesús, hijo de David, decía, ten misericordia de mí, le gritaba. Porque ellos deducían que Jesús era descendiente de la familia del rey David y era el personaje de referencia, y el apellido de Jesús era Jesús, hijo de David. Y acá era Pedro, hijo de Jonás. Entonces, y viene y le dice la pregunta, esa pregunta que cuando dicen, ¿me amas? Y es una pregunta cuando no se tiene un amor de parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos respondido? Yo también. Cuando dice, yo te amo. Yo también, decimos, no, pero no es eso lo que quería oír, ¿verdad? O cuando dice, ¿me amas? Sí, te quiero. Damos respuestas un poco esquivas, respuestas que no responden la pregunta que nos están haciendo. Porque la respuesta sería, no te amo, o sí, te amo. Entonces, pero respondemos otra cosa. Pero no se preocupen, Pedro hizo lo mismo. Las palabras que usa Pedro no son ágape. Porque por eso el Señor le pregunta nuevamente y le dice, es fileo. Le respondió, Señor, tú sabes, vamos a parafrasear, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta a mis corderos, aliméntalos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Pedro respondió, Señor, tú sabes que te tengo un gran cariño, tú sabes que te quiero. Y le dijo, te amo, pues te amo, Señor. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y nuevamente en el 17 le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes que te tengo un gran cariño, tú sabes que te quiero mucho, tú sabes que te amo. Entonces, en definitiva, Pedro no amaba al Señor con aquel amor ágape, incondicional. Y por eso le dijo, tú lo sabes todo, tú me conoces, yo te he negado, Señor. Yo te he fallado. Yo no he sido perfecto. No tengo, en verdad, tú me conoces, pero tú sabes que te quiero y que quiero servirte y que estoy arrepentido de lo que he hecho. Tú sabes que te quiero mucho. ¿Y saben cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Con eso me basta. Con eso puedo trabajar. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede multiplicar por 0. Si multiplicamos por 0 nos da 0, pero nuestro Señor Jesucristo de la nada, Él puede hacer un milagro, puede hacer que aquel que era mudo hable, los sordos escuchen, los ciegos vean, y el Señor hace lo que parece imposible, Él lo hace. Así que Él le dice, con eso me basta, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y de esa manera lo hace con cada uno de nosotros, hermanos. Tal vez no vamos a poder hacer como dice el Salmo 18 en su primera estrofa, te amo, oh Jehová. Así comienza con esas palabras el Salmo 18, te amo, oh Jehová. Tal vez nosotros no podemos comenzar en nuestra mañana, en la oración cuando los levantamos. Creo que pocos podremos decirle, te amo, oh Señor, por tus maravillas, sin importar la situación que estoy pasando. Decimos, gracias Señor por un nuevo amanecer, pero qué bonito sería comenzar así como le digo el Salmo 18, te amo, oh Jehová, eres mi fortaleza, eres mi todo. Y eso es lo que, a ese punto, es el que el Evangelio nos quiere llevar. Porque si ustedes recuerdan allá creo que, no sé si es Deuteronomio, uno de los libros de la ley,
en el 6:4, donde el Señor le dice, oh, y el 5, el Señor tu Dios uno es. Y la siguiente condición, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y de esa manera, en Juan 15, en Juan 14:15, el Señor le dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y podemos ver que el énfasis del Evangelio y de la palabra de Dios no está en que nos sometamos a Él por una ley, o porque nos impongan, o por una tradición, o porque aquel hace así, o por una religión. La religión me ordena que ayune tantas veces, que haga esto, que haga lo otro, que ore 5 veces, y que vaya a la iglesia 4 veces y 3 veces. No, que sea por amor, que sea voluntario. Creo que tenemos unas camisas que dice doulos o algo así, que significa esclavo por amor. Que nosotros estemos agradecidos con el Señor y ese agradecimiento nos baste para hacer las cosas con amor, con paciencia. Y de esa manera el Evangelio se trata de que Jesús nos amó y ha depositado, al creerle a Jesús, su Espíritu Santo dentro de nosotros, y Él es amor. Y al estar ese amor dentro de nosotros, somos capaces de poder amar. Si no ha recibido a Jesucristo, no se preocupe. El Señor puede darnos con su Espíritu Santo, con creerle, ese amor que no lo vamos a encontrar y no lo vamos a entender, sino es con su ayuda. Así que aún Pedro se entristeció, porque si a nosotros el Señor nos estuviera preguntando en este momento, ¿me amas? Y 3 veces, como quien dice, bueno, Señor, tú sabes, como le dijo, vea, que hasta aquí me llega mi fe y sabes que te quiero, sabes que te aprecio. Y el Señor con eso, el Señor en verdad, Él comienza desde que le creamos a su palabra, que creamos en su sacrificio, y de ahí en adelante, a medida nosotros nos expongamos a su palabra y estemos en comunión con Él, vamos a ir llenándonos de amor para con Dios y para con nuestro prójimo. Y esa es la parte de la restauración. Y esa parte es, en mi Biblia dice, el amor, único motivo adecuado para el servicio. Desde que ya el amor de Dios está en nosotros, uno de los resultados es que vamos a querer servirle. Vamos a querer hablarle a otros de que Dios puede restaurar nuestras vidas, que Dios nos puede dar una nueva vida. Vamos a poder servir en los ministerios acá en la iglesia, vamos a poder servir en nuestra familia. Algo que me encantó de una enseñanza que vino a dar Talo, es que nosotros, esa llama, ese fuego, esa lámpara, muchas veces solo vamos a hacer como un faro, pero no nos tenemos que cansar de dar luz. Que en nuestras casas, en nuestras colonias, pues les podemos hablar del Evangelio y nunca van a querer oírnos. Pero nosotros nunca nos tenemos que apagar y siempre tiene que estar esa llama. Igual que cuando un barco, el faro pasa encendido y puede pasar meses y no sirve para nada. Pero cuando un barco está a la deriva, una tormenta fuerte, sus radares y los elementos que ellos andan dentro de la nave no responden, lo único que miran es aquella luz. Y entonces les sirve. Y ya comienzan ellos a navegar hacia ese sentido porque saben que allá hay un lugar seguro. Y de esa manera nosotros tenemos que ser siempre luz. Muchas veces les vamos a hablar a nuestros amigos y mientras no se miren en el agüite, no van a querer hacer caso. Pero cuando ya les sucede algo, una deuda, un problema, ahí te van a preguntar, mira, hey, ¿qué puedo hacer? O algunos te dicen, orá por mí. Pero eso es lo importante, que nosotros nos mantengamos en ese amor a Dios, en el amor a nuestro prójimo y como dice, apacienta mis ovejas, cuídalas, pastoréalas, aliméntalas. Entonces, de esa manera nosotros comenzamos a servir de muchas maneras. Entonces, con ese amor, dijo nuestro Señor Jesucristo, nos alcanza. Y les decía ahí que el Salmo 18 inicia de esa manera, te amo, oh Jehová. En Juan 14:15 está esa parte donde dice que si me amáis, guardarás mis mandamientos, no por ley. Y el verso más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces estamos diciendo
he visto comentarios o imágenes donde dice el Señor cumplirá lo que prometió. Bueno, el Señor ya cumplió lo que prometió. El Señor envió, prometió un Salvador, un libertador, aquel que dijo: este día se ha cumplido delante de vosotros la Escritura, porque Él ha venido, dice, para dar vista al ciego, para sanar al quebrantado y para pregonar las buenas nuevas de salvación. Él ya cumplió lo que prometió. Y el milagro más grande que tiene que suceder en nosotros es que le creamos que Él ya cumplió lo que prometió y que por creer en Él, por buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido. Y el milagro más grande que tiene que suceder en nosotros es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creamos que Él tiene el control de toda situación y que Él va a obrar. Que Él ya obró muchas veces y hay momentos en los que Él está esperando obrar, pero está esperando que nuestro corazón esté en un modo adecuado para que nuestro corazón, cuando Él obre, pueda ver su obrar. Porque muchas veces, a pesar de que ya obró, pero nuestro corazón no está en un momento adecuado. Ya nos respondió, pero como no me respondió como yo quería, no me ha respondido, no, me dijo que no. Y entonces no, yo estoy esperando lo que Él prometió, pero en verdad lo que Él prometió ya lo cumplió. De aquí en adelante lo que nos espera a nosotros es creer que Él va a regresar por su iglesia, que Él tiene el cuidado de nosotros en todo momento, que Él también escucha nuestras oraciones, sí, Él las escucha. Pero la promesa más grande y todo es que Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Qué más queremos? Él vino a pagar por nuestros pecados y Él en su misericordia nos sana, nos libera de adicciones, nos restaura nuestra familia, nos da una nueva vida, nos da a veces hasta más inteligencia, porque algunos somos topados y solo buscamos el mal, solo buscamos problemas, pero Él viene, transforma nuestra mente y nos da, no, por este camino, la Biblia dice que no salga de fiador, ¿verdad? Sí, no salgo de fiador. La Biblia me enseña que no ande como el verso de hoy, no sé si se acuerdan, que el que anda con personas malas, pues, como dice el dicho, el que anda entre la miel algo se le pega, pero la Biblia nos enseña que si andamos con escarnecedores y con impíos, también nos va a alcanzar el mal a nosotros. Entonces nosotros comenzamos a ver desde ese punto. Por eso es importante. Entonces Jesús restaura a Pedro, Jesús nos puede restaurar a cada uno de nosotros, si nosotros por lo menos somos sinceros y decirle: Señor, tú sabes que te quiero, pero si tú me ayudas te puedo llegar a amar, pero si tú me das ese sentir, esa necesidad de sentir que necesito de ti, tú sabes que te puedo servir con mucho amor. Y Él de ahí nos da ese encargo: pastorea y apacienta mis corderos y mis ovejas. Vamos a pasar a la siguiente parte, y donde básicamente dice que el maestro le revela a Pedro que Él determina cuándo y cómo mueren sus siervos. Es una parte tal vez un poco triste, porque básicamente Jesús le profetiza o le dice a Pedro cómo va a morir. Pero Pedro ya estaba restaurado. Pedro ya sabía que el Señor había encomendado en él un gran privilegio. Pedro en su corazón sabía que el Señor le amaba, y ahora Pedro podía saber cómo iba a morir para glorificar a Dios. Y esta parte, vamos a ver, dice el 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, arrancabas orejas y hacías de todo, e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. El Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente allá por el año 90, entre el 80 y 90 de los años de Cristo. Los demás evangelios ya habían sido escritos. Pedro ya había muerto. El único que había quedado vivo y seguía vivo, porque él no murió lapidado, ni crucificado, ni aserrado como algunos de los apóstoles, era el apóstol Juan. Y como les decía, el Evangelio de Juan pudo haber terminado en el capítulo 19,
también pudo haber terminado en el capítulo 20, porque miren lo que dice 20:31, 20, 30 y 31. Era como una conclusión, y dice el 30:31, que es el propósito del Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro. Allí pudo terminar el libro. Pero está el capítulo 21, que es como un epílogo. Es como aquellas películas que terminan y salen unas escenas extras, ¿verdad? Que se caen, que se golpean. Y ¿no se acuerdan las películas de Jackie Chan? Que después sacaban que cuando estaba grabando la película y se agachaba y se le rompía el pantalón y algo le pasaba. Entonces, esta parte del Evangelio es como un agregado que nos da una muestra de lo que Jesús hace, nos da ciertos comentarios como este. Es un comentario del apóstol Juan y dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y Jesús dijo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Y así. Y él no dijo, ya les decía, síganme los buenos. Así dijo Chapulín Colorado, ¿verdad? Él dijo, sígueme. Y si me sigues, tendrás la luz de la vida. Así como estés, síguelo. Sigamos a Jesús, Él nos va a dar la luz de la vida y Él nos va a dar vida en abundancia. Entonces, por eso el escritor, el apóstol Juan, ya en sus años, ya de viejito, escribiendo, recordaba esas anécdotas con Jesús y de cómo Jesús habló con Pedro, cómo le restauró, cómo le dijo que con su muerte le iba a glorificar, porque recuerden que todos los propósitos que Dios tiene con nosotros es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si lo que hacemos glorifica el nombre de Dios, estamos en un buen camino. Incluso si nuestra petición glorifica el nombre de Dios, tiene muchas posibilidades de que Dios la responda como nosotros la estamos pidiendo. Porque ese es el principio. Mi petición glorificará el nombre de Dios. Yo quiero una ranfla, dice 4x4, podría decir algunos, que tire fuego por el escape. ¿Eso va a glorificar el nombre de Dios? Pregúntate. Si glorifica el nombre de Dios, Dios te la puede dar. Pero si esa va a servir para irte para la playa, chupar y andar de un lado en lado, no ir a la iglesia, no te la va a dar. Y así cada una de nuestras peticiones, por sencillas que sean, porque para algunos una petición de alguien puede parecer sencilla, porque alguno puede decir, Señor, saname este dedito que me duele, o mira, el oído no escucho, lo tengo sordo, y para mí, como no es mío el problema, no tenés nada, digo yo, hay cosas más importantes, pero para cada uno tiene algo que le está pidiendo a Dios. Pero si con esa petición que nosotros le estamos haciendo, vamos a testificar que Dios me hizo el milagro, que Dios, y no nos vamos a callar, sino que le vamos a dar la gloria a Dios, Dios en su misericordia nos puede conceder esa petición. Así que todo, como le dijo, ¿cómo había de glorificar a Dios? Con su muerte. Aún con su muerte, Pedro glorificó a Dios. Cuando Pedro iba a ser crucificado, porque Pedro iba a ser crucificado, dijo, no me crucifiquéis como mi maestro, ponedme cabeza abajo, porque no merezco morir en la misma posición que el maestro murió. Y pues triste, pero vamos a la convicción que un hombre restaurado por Jesucristo es capaz de darlo todo, es capaz de poner su vida por amor a Dios. Pero no se preocupen que no todos vamos a ser crucificados y no todos vamos a morir de esa manera, apedreados o por el Evangelio. Falta la última parte, y esta es, no todos los siervos de Cristo morirán por el Evangelio. Hay unos que Dios va a tener misericordia de nosotros, y si no hay una persecución fuerte, porque aunque lo vemos sencillo nosotros, no, de aquí nadie lo matan por cristiano, solo a uno apuñalaron en un bus,
hace poco, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, y que tal esa señora era, tenía pulso y le hacía aquí, y, pues cualquier cosa hubiera podido pasar. Pero hay países en África, en los países musulmanes, donde cuidadito, puedes hablar de cualquier otro Dios, de cualquier otra cosa, pero si hablas de Jesucristo, el único Dios verdadero, el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único que es resucitado, te pueden matar. Te pueden meter preso de por vida si no te callas. Entonces, es algo, lo vemos nosotros así, bien, bien simple, pero tenemos esa libertad que gracias a Dios hemos nacido en El Salvador. Hasta así se llama nuestro país, El Salvador. Así que, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, en la cena que nosotros llamamos la Santa Cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? ¡Ey! ¿Y este qué? Solo a mí me van a colgar. ¿Y este qué? Le dijo. Y entonces Jesús le dijo, si quiero que él, ¿qué decir? Ver, si quiero que él quede, que se me corta la palabra ahí, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dijo. Miren esa palabra, como por decirlo así, hubiera dicho alguno, me achicó el Señor, va, como que dice, ¿a vos qué te importa? Va, venite vos, seguilos y eso, a vos no te preocupes, yo sé lo que tengo el cuidado de él. Por eso, si quiero que él quede hasta que yo venga, le dijo, ¿qué a ti? Y ahí es algo bien importante, hermanos. La salvación es personal, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito con todos, que es glorificar su nombre. Pero Dios nos va a utilizar de manera diferente. Dios nos va a llevar a unos por un lado, a otros por otro lado, pero siempre con el propósito de difundir las buenas nuevas. Algunos vamos a morir jóvenes posiblemente, aunque el Señor reprenda ese espíritu, ¿verdad? Bueno, pero por decirlo así, algunos vamos a llegar a viejitos, todos vamos a incluirnos en eso, todos vamos a llegar a viejitos, ahí, pero Dios tiene un propósito y Él va a determinar, y no todos vamos a morir de la misma manera, eso está dicho, unos por accidente, otros por enfermedades, otros de olvido, dice alguno, pero de algo, no, se le olvidó respirar, dice. Entonces, así que por eso Jesús le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces nosotros, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, no tenemos, ¿y aquel por qué? Mira, ya tiene 10 años de estar allí y no sirve. Y mira, aquel hermano, no hombre, si como 3 meses está, ya lo pasan a cantar, ya pasa ahí al frente. Mira, no. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sígueme tú. No pongas los ojos en nadie más, sino que solo en mí. Por eso decía Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A nosotros los que nos queda no andar viendo si aquel se pone pantalones, se pone chores, que mira que... No, sigámosle nosotros. Y al seguirle nosotros a Él, vamos a tener luz. Y con nuestra luz vamos a poder alumbrar al caído, al necesitado, vamos a poder ayudar a otros. Pero si andamos viendo el defecto del otro o viendo lo que el otro está haciendo, vamos a perder la visión de lo que Jesús quiere. Por eso, ¿y qué tú? Sígueme, vos seguime. Y eso es lo que Jesús nos dice, ustedes síganme, sin importar el defecto del otro, sin importar si el otro hace las cosas mucho mejor, vos seguime. No te descalifiques, porque algunos dicen, no hombre, es que aquel puede, yo no puedo, mejor yo no voy, porque todos ellos pueden, solo yo no puedo. No, solo seguime. Y entonces, este dicho, y aquí hay otro comentario que Juan aclara. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Jesús no, se había vuelto el rumor que decían que Juan era inmortal, ¿verdad? Jesús le dijo que no se iba a morir, él va a vivir hasta que Jesús venga, pero no, él dijo si quiero, no dijo vas a vivir, sino que si quiero, y como no quiso, se murió, todavía.
Entonces, porque Jesús es soberano. Entonces dice el 24, ya de manera personal Juan, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén. ¿Cuántos damos porque el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y el testimonio de los evangelios es verdadero? Damos gloria a Dios por eso, porque esa es la certeza que tenemos nosotros. Y el mismo evangelio de Juan dice, y los evangelios nos dicen, y el apóstol Pablo, que si no hubiera resucitado Cristo, vano sería nuestra fe y seríamos los más dignos de lástima. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe es afirmada y nuestra fe es verdadera. Y por eso dice que el testimonio es verdadero. Y dice el 25, y hay también, estamos terminando como termina el 20, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y podemos encontrar en esa parte, hermanos, en la parte 3, el testimonio de la palabra es verdadera y fiel. Y la grandeza de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es incomparable. Hablábamos y les decía que de la mayoría de personas como Aristóteles, Platón y muchos personajes griegos famosos, habían manuscritos que confirmaban su existencia. Les decía que 400 manuscritos, pero del Señor hay 20,000 manuscritos que lo comprueban. O sea que la historia de nuestro Señor Jesucristo ha sido la más difundida por todo el mundo. El personaje que marcó la diferencia. Vivimos en el año 2026 después de Cristo. Jesucristo marcó un antes y un después. Y todas las palabras que Jesús decía, los hechos que él hacía, si los hubieran escrito, como dice el escritor, que hubieran hecho una biografía de todo lo que dijo y de todo lo que hizo, no cabrían en libros. Y sobre todo en el tiempo que él hablaba, que había que escribirlo a mano, hermanos. No era como ahora de que usted va al teléfono y quiere hacer un listado y solo le da el micrófono al teléfono y que vaya escribiendo él solo. No, entonces tenían que, si era posible, con alguna tinta, alguna pluma, sobre un pedazo de cuero. O sea que el contexto de ellos era bien diferente. Nosotros podemos decir, no hombre, si escribir un libro, bien fácil, pero para ellos era mucho más difícil. Pero aún ninguno de nosotros ha escrito un libro completo de unas 100 páginas, pero si la grandeza de nuestro Señor es incomparable. Y como les decía, cada una de estas cosas fueron escritas, como dice el 20:31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en este evangelio los 7 yo soy. Vamos a recordarlos como para terminar el evangelio. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. También Jesús dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también nos dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Separados de mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor nos ha dicho en el Evangelio de Juan que Él es el Hijo de Dios, que le necesitamos creerle a Él, que necesitamos amarle a Él y que permanezcamos en Él. Y como dice el 15:7, si permanecéis en mí, pedís lo que querráis y Él lo hará. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Y en esta tarde hemos concluido un libro que teníamos mucho todavía por hablar, pero Señor, que lo poquito y lo mucho que este libro nos haya enseñado, nos enseñe primeramente a creer que tú eres el Hijo de Dios y que solo creyendo en ti tendremos vida eterna. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar.
Gracias porque te sacrificaste de tal manera, siendo Dios, teniendo el control de todo, para que nosotros simplemente podamos rendir nuestro corazón a ti. Ahora en esta tarde, si hay alguien que quiere rendir su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, levante su mano con toda confianza, que Él le recibe con los brazos abiertos. Él va a restaurarle, no importa si tú dices, yo te he negado, te sigo negando, pero el Señor te dice, yo te amo, quiero restaurar tu vida. Levanta tu mano si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal en esta tarde. Señor, gracias te damos, porque la mayoría que estamos acá somos tus hijos. Y de todas maneras, Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra negligencia, perdona el no creerte a ti de la mejor manera. Pero en esta tarde, Señor, tú nos has preguntado, ¿me amas? Y Señor, tú sabes que te amamos, tú sabes que te queremos. Ayúdanos a caminar en esa fe que nos mueva a amarte cada día más y a conocerte cada día más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dos, tres. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos en pie. Vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a decir, de ti será la alabanza, Señor, al que me ciñe de poder. Cantamos a Él con sus palmas y con su voz adoramos a Dios. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, sin victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Pa, pa, pa.
A ti sea toda gloria, Señor. Pa, pa, pa. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.